Hola, muy buenas tardes. Ya 12 del día con 2 minutos en este viernes 10 de junio del año 2022. 10 de junio para quien tenga presente, obviamente en México, que nos acompañan desde México, sé que esta transmisión llega a otras latitudes, pues tiene una importancia doble, ¿no? Tiene una importancia en la cual, pues en primera instancia nos llama, nos invita a reflexionar sobre los 11 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, que bueno, como todas y todos sabemos, ha tenido una trascendencia importante en el ámbito jurídico nacional. No creo que lleguemos a todavía este cambio de paradigma, a este mal llamado cambio de paradigma en materia de derechos humanos, tomando esta idea de paradigma de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Creo que fue desacertado intentar siempre conducir términos científicos al ámbito completamente académico, pero aquí en este sentido pues, tenemos esta conmemoración del 10 de junio. Sin embargo, y aquí viene un dato más importante aún y que se enlista dentro del trabajo que hemos venido realizando, del trabajo que hemos venido observando en México en el marco de una justicia transicional, obviamente implementada a partir de la presente administración, en la que se nos menciona que uno de los puntos fundamentales es lograr, pues obviamente, la reestructuración de la justicia bajo ciertos puntos, y que también nos recuerda, insisto, un hecho ocurrido en 1971, ya poco recordado en nuestra memoria, tal vez avasallado por esta referencia al 10 de junio de 2011, que fue lo que sucedió el 10 de junio de 1971, el denominado Jueves de Corpus Christi, en donde una serie de acciones se llevan a cabo en contra de personas estudiantes, las cuales fueron asesinadas, masacradas por el gobierno, y que a la postre, digamos, no existía en ese momento la referencia, pero que podríamos pensarlo en este caso pues como un crimen no de genocidio, sino que incluso se ha llegado a mencionar por algunas personas especialistas, un crimen de lesa humanidad. Y es precisamente esta idea la que nos conduce o nos guía el día de hoy la presentación de una obra muy importante llevada a cabo por don César Villegas, Crímenes de lesa humanidad en el siglo XXI, que es una obra que abre un camino importante, abre un camino de análisis, de reflexión, de diálogo sobre diferentes puntos y que además es necesaria, obviamente, porque no es solo que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en siglos pasados, sino que también nos abre el autor la idea de que se pueden seguir cometiendo, que se siguen cometiendo en diferentes elementos. Entonces, aquí es importante, sobre todo, ver que esta obra, que se compone por 6 capítulos, algunos muy interesantes, como el primero, largo, tortuoso camino hasta Roma, obviamente apelando a la conformación de la Corte Penal Internacional, obviamente el punto de encuentro entre el Estatuto de Nuremberg y la nueva categoría de crímenes internacionales. Hay que recordar que el derecho penal internacional tiene un antecedente primario, tal vez en obviamente en los acuerdos que se llevaron a cabo primero al terminar la Primera Guerra Mundial, que son retomados posteriormente al concluir la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento de 2 tribunales para juzgar a los criminales de guerra, tanto el Tribunal de Nuremberg como el de Oriente, que es en este caso el de Tokio, y que es importante conocerlo porque han ido formando la noción de jurisprudencia internacional, de derecho, de justicia internacional, que es importante ver. Otro de los capítulos, el punto de no retorno, que también es un capítulo muy interesante, pero si hay un retorno, también tiene que haber un punto de llegada que se lo pregunta o se lo plantea el autor, el punto de afirmación y el punto de evolución. Creo que tratarlo bajo esos puntos ha sido acertado por don César, que nos ha llevado a un análisis amplio, concreto y sobre todo bien documentado y fundamentado, haciendo propuestas muy valiosas. Creo que de esta evolución de cómo se ha ido conformando la categoría de los crímenes de lesa humanidad a lo largo de la jurisprudencia internacional, a lo largo de la forma en cómo se han estado llevando a cabo, sobre todo los proyectos de las Naciones Unidas, que no solo es el Estatuto de Roma, sino incluso el proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, que se postuló en su momento, que lo retoma nuestro querido amigo César, y también la forma en cómo se puede ir distribuyendo, pues obviamente una categoría nueva de la justicia internacional. Creo que en este caso vemos con ejemplos y explicación de casos muy concretos
cómo se pueden desarrollar, sobre todo la justicia internacional en este contexto de una justicia internacionalizada, como son los casos que se llevó a cabo en Sierra Leona, en Timor Oriental y Camboya, que, bueno, son emblemáticas de estas instancias, bueno, estas regiones, estos países de situaciones que pues son de importancia total para la comunidad internacional y pues obviamente desde un punto de vista de una muy buena pluma trabajada con el propósito de divulgar, con el propósito de acceder a nuevos conocimientos en la que las personas especialistas y no especialistas tienen la posibilidad de hacer un diálogo directo entre lo que dice el autor y obviamente lo que ellos piensan y que obviamente van a ir conformando a lo largo de su reflexión y de sus posturas. Es importante tomar en consideración, tomar en cuenta que pocas obras son trabajadas bajo este matiz. Creo que en un contexto global como el que actualmente aterrizamos, la justicia internacional tiene mucho que decir todavía. A 24 años del Estatuto de Roma, 1998, creo que es un tema que necesita ser más explorado, ¿no? Y que necesita ser debatido, analizado, porque desafortunadamente ningún Estado se encuentra libre de eventualmente poder incurrir en una de estas conductas como pueden ser los crímenes internacionales o de manera muy específica los crímenes de lesa humanidad. Creo que ese es un punto importante a analizar. A veces la prevención, decía en su momento Juan Méndez, cuando era relator o trabajaba en la oficina de, del secretario general de las Naciones Unidas, decía que a veces la prevención del delito de genocidio, de lesa humanidad, pues es difícil porque hay un amplio margen, pero se tiene que llevar a cabo. Y creo que el diálogo a través de la academia es importante y este tipo de documentos abonan precisamente a ello, fortalecen nuestra concepción y sobre todo ponen un foco sobre un tema que ha estado muy oscurecido, ¿no? Que solo pocas personas trabajan, que se ha dado poca difusión y que creo que es importante ir analizando, ir consolidando. Pocas instancias le dan este valor a la justicia internacional, pocos libros se generan también sobre ella, sobre todo la justicia penal internacional, y aun cuando hay esfuerzos muy característicos, por ejemplo, la maestría en justicia internacional de INACIPE, que dedica una parte importante a este análisis, y esta obra de don César, creo que hace falta establecer un diálogo más abundante, un diálogo más oportuno sobre este punto. Creo que no quiero decir mucho más de lo que también comentará mi amiga y colega Elba, y obviamente nuestro querido don César, el autor de esta obra que tenemos pues la oportunidad de dialogar con él desde Sevilla y nosotros desde aquí, desde la Ciudad de México en Tlalpan, y bueno, Acatlán está Elba, estamos haciendo una coordinación extensa, no diré mucho más para obviamente dar paso a otras voces, y sin más por el momento, y felicitando a nuestro querido autor, Dulce Flores, quien estará moderando esta mesa, te cedo la palabra. Adelante, Dulce. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto escucharlo con sus comentarios tan acertados. Pasaremos ahora con la participación de la doctora Elba Jiménez Solares. Ella es doctora y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tutora y catedrática en el posgrado de Derecho, dicta cátedras a nivel posgrado y da cursos de capacitación en temas especializados en derechos humanos. Cuenta con varias publicaciones en diversas obras, entre las que destacan Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero. Así que sin más preámbulo, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Realmente es un honor estar nuevamente aquí en el INACIPE, quien considero mi segunda casa. Efectivamente, pues esta obra que ya un poco nos fue introduciendo en el tema nuestro amigo el doctor Jorge Carreón, efectivamente me parece que viene muy al tiempo en el que estamos viviendo. Desafortunadamente, los últimos años en nuestro país se ha vivido un proceso terrible de niveles crecientes de violencia, y en ese contexto, aun cuando no estamos formalmente o reconociendo de manera formal la situación de un conflicto armado interno,
y que no se pues visualiza, diríamos de alguna manera, en la generalidad de la población la existencia de un derecho internacional, pareciera que esta obra resulta precisamente como una respuesta a aquello, ¿no? En la relatoría que va haciendo de manera muy amena, muy sencilla, en un lenguaje muy claro, el doctor César Villegas, con respecto a cómo se va generando a lo largo del desarrollo del derecho internacional toda la conceptualización de lo que hoy entendemos como crímenes internacionales y que efectivamente lo deja muy claro, muy sentado en su obra. No es ni un punto donde hemos llegado y donde se va a quedar estacionado, sino que debe de avanzar, debe de evolucionar, siguiendo una línea, diríamos, conductora que me parece muy relevante, que es precisamente el aspecto de la humanización del derecho, pero particularmente de la humanización del derecho internacional. Diríamos, un principio que deberíamos al día de hoy entender y adoptar al momento que vayamos a interpretar las normas internacionales, y no solo las normas internacionales de derechos humanos, que en su momento ya lo había expresado de manera también muy clara nuestro juez, que en paz descanse, Antonio Casado Trinidad, sino también desde una perspectiva, desde una visión del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario. Creo que esta línea conductora, esta tesis que sostiene en esta obra, me parece de gran relevancia. En el momento en que nosotros nos encontramos en la necesidad de interpretar un fenómeno a la luz no solo del derecho interno, sino del derecho internacional, siempre buscamos apoyarnos en principios, siempre buscamos un hilo conductor en la manera en la que nosotros podamos llegar a resolver problemas ya que se dan en la realidad. Y precisamente creo que esta apuesta que hace el doctor César Villegas en esta obra me parece trascendental. Debemos de dejar de, digamos, de establecer, como siempre cuando hacemos una referencia al derecho internacional, que el principio de soberanía, que el principio relacionado con el respeto y la protección de los derechos humanos, la no injerencia en los asuntos internos, en fin, todos estos principios que originalmente en el tradicional derecho internacional le daban una preeminencia al Estado, deben de ser revisados y debe de ocupar ahora un lugar preponderante el individuo. Esto es, me parece, la parte más importante y la aportación, creo que muy valiosa, que lleva a cabo esta obra. En un contexto donde hoy en México observamos un creciente casos de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, en un contexto creciente de violencia, donde pareciera a veces que la respuesta del Estado es insuficiente o incluso en algunos contextos, como lo bien va señalando a lo largo de su obra en los casos que va revisando, el Estado no quiere dar esa respuesta, pareciera que entonces podríamos encontrar esa luz de esperanza en las normas internacionales. Sin duda, considero que el escribir esta obra aportará muchísimo a todos aquellos estudiosos y aplicadores del derecho, no solo en el contexto internacional, sino particularmente en el contexto nacional. Cuando nos percatamos que el derecho internacional requiere también de un gran complemento y de un gran apoyo de esas normas internacionales. Y cuando estos principios de derecho internacional, particularmente aplicables al derecho internacional de los derechos humanos, al penal internacional y al internacional humanitario, como es la adopción del concepto de la humanización del derecho para colocar al individuo como el centro del universo jurídico, me parece una apuesta muy importante, me parece una propuesta muy valiosa y por ello pues celebro mucho el que se haya escrito esta obra por parte del doctor. Él hace gala en su obra de un amplio conocimiento del derecho internacional, no en vano tantos años estudiando y trabajando en esta obra como profesor en la Universidad de Sevilla, lo cual pues evidentemente pues lo refleja en la manera en cómo va abordando los temas, en cómo va citando a distintos autores, una
profusa bibliografía encontramos en la obra, que yo estoy segura que muchas personas que quieran al día de hoy encontrar una manera diferente de interpretar a los crímenes de lesa humanidad y en general a los crímenes internacionales, esta apuesta, esta propuesta que hace incluso el doctor César Villegas me parecía muy relevante. Yo creo que los operadores jurídicos, incluso los jueces, les podría servir como un elemento a tomar en cuenta al momento de resolver los casos que les son planteados. Por ello, pues agradezco mucho la invitación para participar en la presentación de esta obra. Realmente es una obra que nos deja muchas inquietudes, que estoy segura que el doctor César Villegas no va a dejar de trabajar este tema y espero que en lo subsecuente pues nos dé la segunda parte de la continuidad de esta obra, ¿no? Es una obra que, como bien lo señala, en este análisis, en este proceso de desarrollo evolutivo del derecho penal internacional, de los conceptos de los crímenes internacionales, pues es un proceso que está en constante cambio, en constante evolución y que pues aún no sabemos a qué lugares insospechados nos puede llevar en la medida en que también nosotros coloquemos al individuo como el centro del universo y no al Estado como el centro de ese universo jurídico del derecho internacional. Pues sin más preámbulos, sin más comentarios al respecto, pues me gustaría solamente agradecer la invitación para presentar esta obra y pues cedo la palabra a quien me precedió para que continuemos con el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy gratos sus comentarios. Siempre es bueno estar en constante, pues no, disculpen. Agradecemos mucho su participación. Ahora vamos a pasar con el doctor César Villegas Delgado, autor de esta obra. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, tiene un máster en Jurisdicción Penal Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha realizado 8 estancias de investigación en Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia y Argentina. Es autor de una veintena de capítulos de libros, todos publicados en editoriales de prestigio. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla desde el año 2005. Ha sido profesor e investigador invitado en distintas universidades europeas y latinoamericanas. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Distinguidos y admirados doctores Elba Jiménez Solares y Jorge Carreón Perea, distinguidos miembros del Instituto Nacional de Ciencias Penales, colegas, profesores, investigadores, alumnos y amigos que nos acompañan y nos honran con su presencia. Muchas gracias también a Dulce Flores por la moderación de esta presentación. Es para mí un verdadero honor, un privilegio, un motivo de inmensa alegría volver al INACIPE, esta vez de forma virtual. Hace algunos años, justamente antes de la pandemia, estuvimos presentando presencialmente en este prestigioso instituto la obra de mi querido amigo, el doctor Luis Ernesto Orozco Torres, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que lleva por título El crimen de agresión en Derecho Internacional Contemporáneo, publicado también por la editorial Tirán-Loblanche. Quiero aprovechar para hacer una mención especial a la directora de Tirán-Loblanche México, María Gerlich, por todo el apoyo que nos ha dado para que esta publicación sea una realidad. Bueno, retomando la cuestión del crimen de agresión, y me gustaría mencionarlo por una cuestión muy importante. ¿Quién nos iba a decir que el tema del libro del profesor Orozco Torres iba a cobrar tanta relevancia y actualidad en el marco de la actual agresión armada que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia? Todo este error que hemos venido presenciando a lo largo de estos últimos 3 meses ha venido a constatar la ferviente necesidad de fortalecer un orden internacional basado en el derecho para protegernos de la deriva militar de algunos estados que nos está empujando a un abismo de profundidades pues inimaginables. Con la invasión de Rusia a Ucrania hemos retrocedido por lo menos un siglo como humanidad. Y en el marco de ese conflicto armado, pues podemos presenciar todos los días también que se están cometiendo crímenes. Se están cometiendo crímenes de guerra. Si la cuestión de la tipificación del crimen de agresión no estuviera tan
politizado, pues crimen de genocidio, crimen de agresión por parte del gobierno ruso e incluso crímenes de lesa humanidad. Pues bien, entrando en materia de que lo que nos ha traído aquí esta tarde, quiero comenzar, como no puede ser de otra forma, expresando mi más profundo y sincero agradecimiento al INACYPE por abrir este espacio y darnos la oportunidad de dar a conocer el fruto de nuestro trabajo. De igual forma, quiero agradecer de manera muy especial a los presentadores de la obra, a los doctores Jiménez Solares y Carrión Perea, por sus atentos comentarios que sin lugar a dudas son producto de su inmensa generosidad. Quisiera aprovechar estos primeros minutos de mi intervención, si el público me lo permite, para rendir un pequeño homenaje a la persona a quien está dedicada esta obra. Querido y admirado amigo y maestro, el profesor Antonio Augusto Cansado Trindade, quien fuera juez de la Corte Internacional de Justicia y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace escasos días falleció en su natal Brasil. El profesor Cansado Trindade ha sido, sin lugar a dudas, como pongo en la dedicatoria del libro, el jurista latinoamericano más influyente del último siglo. Tuve el enorme privilegio de haber sido su alumno hace casi 20 años en el Instituto René Cassin de Estrasburgo, el Instituto Internacional de los Derechos Humanos, en aquella maravillosa ciudad francesa, ciudad que solo se puede ubicar en el alma, como bien dice Fabián Salvioli. Fabián Salvioli fue precisamente quien nos presentó al profesor Cansado Trindade, y al hacerlo lo hizo como Mr. Inter-American System of Human Rights, y es que efectivamente en algún momento Cansado fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuestra región y el mundo entero es deudora del legado del profesor Cansado Trindade, de la construcción doctrinal de la humanización del derecho internacional al que ha hecho referencia la doctora Jiménez Solares, un derecho internacional para la humanidad. Ese fue el título precisamente de uno de los cursos que impartió en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, academia de la que fue miembro de su curatorio. Humanista, metódico, rebelde, persistente, su obra, que se identifica plenamente con la Escuela Sevillana del Derecho Internacional, de la que yo formo parte, y de la que fuera fundador nuestro querido maestro, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, quien fuera juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha trascendido fronteras, sin lugar a dudas. Hablamos de una obra y un legado de alcance universal. Antonio Cansado Trindade recibió en vida todos los premios y reconocimientos que se le pudieron haber dado. Uno de los últimos, y que tanta alegría le causó, fue el Balsam Prize for Humanity, Peace and Fraternity Among Peoples, el equivalente, digamos, al Premio Nobel de la Paz. A título individual solo lo han recibido el Papa Juan XXIII y la Madre Teresa de Calcuta, ambos santos de la Iglesia Católica. El profesor Cansado Trindade recibió doctorados honoris causa en los 5 continentes, muchos de ellos en México y en España. Un jurista cosmopolita que consagró su vida entera al estudio y promoción de los derechos humanos, tanto en la academia como en su alta función jurisdiccional internacional. Dentro del Sistema Regional para la Protección de los Derechos Humanos, donde fue juez y presidente de la Corte Interamericana, coincidiría con don Sergio García Ramírez, que don Sergio García Ramírez fue precisamente uno de los fundadores del INACYPE, y con don Héctor Fixamudio. Ambos, como todos sabemos, pues son mexicanos ilustres y también universales. Bueno, desde aquel foro jurisdiccional, el profesor Cansado Trindade defendería a capa y espada la dignidad de nuestros compatriotas inmigrantes. ¿Cómo no recordar la opinión consultiva 1699 y su valor trascendental para la protección de los derechos humanos de nuestros paisanos en los Estados Unidos? Pero lo que más destacaría yo del profesor Cansado Trindade, al margen de su aporte jurisdiccional y doctrinal, que ya es mucho decir, es su gran calidad humana. Un ser humano auténticamente sencillo, accesible, bondadoso y muy generoso. Bueno, yo aquí tengo mi despacho lleno de libros que él me regaló. Tuve la inmensa fortuna de haber cultivado una amistad con don Antonio Cansado. No me alcanzará la vida para agradecerle por tantas
veces que me apoyó, algunas de las materializaciones más importantes pues fueron posibles gracias a su invaluable y grandiosa generosidad. Tuve la ocasión de visitarle varias veces en la sede de la Corte Internacional de Justicia, donde él me invitaba a participar en las audiencias ante la Corte Internacional, momentos que atesoro de verdad, porque fueron para mí momentos de gran aprendizaje. Estoy convencido de que este mundo es menos malo gracias a personas como él. Su vida y su trabajo son un testimonio de que otra concepción del derecho internacional es posible, y creemos fielmente en ella. Un derecho internacional en el que el ser humano, las comunidades y la humanidad en su conjunto estén por encima de los intereses particulares y mezquinos de los estados. Y es que los seres humanos necesitamos siempre de esas figuras o referentes a quienes seguir y tratar de imitar. Maestros como Cansado Trindade, como el profesor Carrillo Salcedo o como el gran maestro Fixamudio son pues como aquel faro que guía los barcos en medio de la niebla espesa y que nos permite surcar las aguas turbulentas y naufragar en el intento. Su legado perdurará a lo largo de los siglos y nosotros tenemos el compromiso de mantener vivo su recuerdo y seguir luchando por los valores ideales y principios que ellos defendieron en vida. Es nuestro deber, sin lugar a dudas. Para ellos, mi más cariñoso recuerdo. Y finalmente quiero también hacer mención especial a dos compañeros del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla que fallecieron recientemente y a cuya memoria también dedico esta obra. Me refiero a Carlos de Oria Arriaga y María Teresa Comellas Aguirrezábal. Fueron dos excelentes juristas, pero sobre todo fueron dos seres humanos excepcionales. Su ejemplo de universitarios de bien nos acompañará siempre, sin lugar a dudas. Bueno, ahora respecto a la obra, me limitaré a puntualizar algunas ideas y hacer una reflexión relativa a su contenido. La obra, como bien ha dicho el doctor Carrión, está estructurada en una serie de puntos metafóricamente denominados el punto de partida, el punto de encuentro, el punto de no retorno y, entre interrogantes, el punto de llegada. Posteriormente, el punto de afirmación y, por último, el punto de involución. El punto de partida. Dentro del derecho internacional tradicional, fue posible identificar ciertos rasgos de modernidad propios del derecho internacional contemporáneo, que sirvieron de base para una incipiente humanización del orden jurídico internacional y que encontraron una expresión en las denominadas consideraciones elementales de humanidad, cuyo máximo exponente habría sido la cláusula Martins. De la mano de estas consideraciones elementales de humanidad, identificamos otro gran principio civilizador del derecho internacional tradicional, el de la responsabilidad penal internacional del individuo, fruto del convencimiento y de la idea preclara de que los crímenes que conmovían la conciencia de la humanidad eran cometidos por particulares y no por entidades abstractas. Precisamente en la intersección de las consideraciones elementales de humanidad y el principio civilizador de la responsabilidad penal internacional del individuo es donde ubicamos este punto de partida de lo que actualmente conocemos como crímenes de lesa humanidad. Respecto al segundo punto, el punto de encuentro, pues es cierto que tanto la responsabilidad penal del individuo como el proceso de humanización que comenzaba a permear el ordenamiento jurídico internacional por influencia de las consideraciones elementales de humanidad, había experimentado un desarrollo que, aunque en paralelo, no dejaba de ser por separado. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y tras las atrocidades del Holocausto, ¿no? del pueblo judío a manos del Tercer Reich, pues dicha situación experimentaría un cambio fundamental, ya que con la firma del Tratado de Londres y la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, tanto el proceso de humanización del derecho internacional como el principio civilizador de la responsabilidad penal internacional del individuo llegarían a un mismo punto de encuentro. Hablamos de la primera definición internacional del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad. Las normas primarias relativas a los crímenes de lesa humanidad aparecerían por primera vez dentro del artículo 6, inciso C, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. En puridad técnica, es a partir de este momento en el que los crímenes de lesa humanidad nacen como una categoría jurídica independiente de crímenes internacionales.
tercer lugar, el punto de no retorno. Este punto de no retorno me hace pensar siempre en lo nervioso que me pongo cada vez que tomo un avión, ¿no? Y se enfila ya en la pista de despegue para remontar el vuelo, ¿no? Justamente cuando el avión ya ha alcanzado cierta velocidad, digamos, está a punto de despegar, la primera de las ruedas del tren de aterrizaje se encuentra en el aire. Eso técnicamente en la aviación se llama el punto de no retorno, the point of non-flight return. Entonces, pensando en esa idea, fue que yo llamé a esto el punto de no retorno. O sea, se llegó un momento en el que ya esto era imparable y no había una vuelta atrás. Una vez codificadas las normas primarias relativas a los crímenes de lesa humanidad, dentro del Estatuto Tribunal Internacional de Nuremberg, tendrían que pasar más de 5 décadas para que el Tribunal Penal Internacional, en este caso ad hoc, aplicase nuevamente el tipo penal de los crímenes de lesa humanidad. Nos referimos a la sentencia en el caso Erdemóvil, dictada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, el 29 de noviembre de 1996. La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, pues contribuyeron, digamos, de forma decisiva a la evolución normativa y a la definitiva emancipación de los crímenes de lesa humanidad como una figura autónoma en el ordenamiento jurídico internacional. La jurisprudencia de ambos tribunales penales internacionales habría ayudado a identificar aquellas normas del derecho internacional general aplicables a estos crímenes. Tal como se deduce del análisis de la jurisprudencia de ambos tribunales, los instrumentos jurídicos más invocados por las sentencias serían los estatutos y la jurisprudencia de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, la ley número 10 del Consejo Aliado, los convenios de Ginebra de 1949, particularmente su artículo 3 común que contiene la cláusula Martens a la que me refería, y sus protocolos adicionales. La Convención contra el Genocidio también y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Asimismo, los distintos informes elaborados por el Secretario General de las Naciones Unidas en relación con el establecimiento de los propios tribunales ad hoc. Por otro lado, en numerosas ocasiones, las sentencias de estos dos tribunales citan jurisprudencia internacional para identificar aquellas normas de derecho internacional general aplicables a esta materia. Todos estos instrumentos se han empleado para corroborar la existencia actual de una norma de derecho internacional general que prohíbe la comisión de crímenes de lesa humanidad, tal como se deduce de la práctica estatal con su formulación y prohibición en los instrumentos convencionales o con la inclusión de estos crímenes dentro de la jurisdicción de los tribunales penales internacionales. Por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc permite verificar no solo la evolución del derecho internacional humanitario, sino también la del derecho internacional de los derechos humanos, en lo que se refiere a bienes fundamentales tutelados por ambos ordenamientos, en particular en cuanto a la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Particularmente, en nuestra opinión, la principal contribución de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue la de haber entendido que según el derecho consuetudinario no es necesario establecer un nexo entre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra la paz o los crímenes de guerra, sino que este es solamente un requisito de su competencia, porque así lo establece el artículo 5 de su estatuto. En efecto, en la apelación sobre el fondo del asunto Tadic, que todos conocemos, se interpretó que solo se requiere que los actos formen parte de un ataque sistemático o generalizado que se dirija contra la población civil y que el acusado sepa que los actos que comete forman parte de tal plan, considerando el conflicto armado solo como un requisito del estatuto, pero no del derecho internacional general respecto a estos crímenes. En ese sentido, podemos ver que el estatuto del Tribunal para Ruanda ya no incorporaría ese requisito. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal para Ruanda precisó lo que debe entenderse por población civil, como colectividad amparada por el tipo penal de los crímenes de lesa humanidad, al entender que no solo comprende a los civiles en sentido estricto, sino también a todos aquellos que hubiesen sido puestos fuera de combate cuando el crimen se cometió. Teniendo en cuenta que el hecho de la presencia entre la población civil de individuos que no sean civiles no priva a la población civil misma de tal carácter. En suma, el desarrollo de este tipo penal internacional en la jurisprudencia de los tribunales ad hoc nos permite concluir que, en efecto, nos encontraremos ante un punto de no retorno en la evolución de los crímenes contra la humanidad
Evolución que quedaría reflejada también en la segunda lectura del proyecto de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1996 y posteriormente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, trascendiendo incluso las fronteras de Roma y diseminándose además en los estatutos de los tribunales penales internacionales, internacionalizados o híbridos. Llegamos así al denominado punto de llegada, que lo planteo entre interrogantes. Sí, es una pregunta. ¿Constituye el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ese punto final de llegada de la evolución del tipo penal de los crímenes de lesa humanidad en el ámbito internacional? Es la pregunta. La consolidación de los crímenes de lesa humanidad, una categoría de crímenes de trascendencia internacional desvinculados de un contexto de conflicto armado, interno e internacional, ha sido una contribución esencial del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Efectivamente, tras una larga evolución normativa de más de 6 décadas, en la que se han venido experimentando avances y retrocesos, finalmente el artículo 7 del Estatuto de Roma reconoce el carácter autónomo de los crímenes de lesa humanidad, como crímenes que pueden ser cometidos perfectamente en tiempos de paz y que no necesitan haberse cometido en algún otro contexto ni como conductas subsidiarias de otros crímenes. En ese sentido, el artículo 7 del Estatuto de Roma supone un paso adelante al ofrecer una definición más clara y moderna de los crímenes de lesa humanidad, tipificando una serie de conductas que implican, por ejemplo, violencia sexual, una violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Conductas que fueron utilizadas como armas de guerra durante el conflicto de los Balcanes, teniendo como principal objetivo desmoralizar a la población civil de aquella región. De igual forma, el Estatuto de Roma tipifica figuras tales como el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, violación de las normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, que no habrán sido incluidas en ningún otro instrumento jurídico internacional dentro de aquellas conductas que podrían configurar un crimen contra la humanidad. Al margen de los aspectos positivos, lo cierto es que algunos otros aspectos de la definición de los crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma continúan siendo controvertidos, como por ejemplo el nivel mínimo de gravedad requerido para que las conductas enumeradas por el artículo 7 del Estatuto puedan ser consideradas como un crimen de lesa humanidad. ¿Hasta qué punto dichos crímenes deben ser cometidos en el marco de una política o plan de ataque y cuál sería su significado? ¿Cómo interpretar el Estatuto de Roma cuando existe algún vacío legal? Atendiendo incluso a la literalidad de las palabras, existen varios términos que resultan ser intrínsecamente ambiguos. Por ejemplo, cuando se habla de la población civil como objeto del ataque, algunos autores han llegado a señalar que tal requerimiento difícilmente se podría conciliar con una definición esencialmente humanitaria de los crímenes de lesa humanidad, es decir, con una figura destinada a proteger a la humanidad y lo humano, y por tanto los derechos humanos fundamentales de todas las personas contra violaciones sistemáticas y generalizadas. En todo caso, y a pesar de las luces y sombras, el artículo 7 del Estatuto de Roma constituye un texto cuya vocación para representar la codificación del derecho consuetudinario en este ámbito es incontestable. A diferencia de las definiciones anteriores, no se trataría de una definición impuesta por un grupo de estados a otro estado vencido en la guerra. Estamos hablando de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, ¿vale? O de una definición adoptada mediante una resolución aprobada en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para aplicarse en un lugar y en un tiempo determinado, como ocurrió con los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, sino que esta vez estaríamos hablando de una definición adoptada en el seno de una conferencia de plenipotenciarios en la que se negoció un instrumento jurídico multilateral de carácter normativo y vocación universal, el Estatuto de Roma, en el que participaron más de 160 delegaciones estatales y otros cientos más de entidades no gubernamentales que representaban a la sociedad civil. Ahora bien, y tras 2 décadas de haber entrado en vigor el Estatuto de Roma, porque aunque si bien es cierto, se firma en el 98, no se alcanza el número de ratificaciones necesarias para entrar en vigor hasta el año 2002. Lo cierto es que la categoría jurídica de los crímenes de lesa humanidad habría seguido evolucionando. El Estatuto de la Corte Penal Internacional no sería en ese sentido un punto de llegada, sino que constituye un punto más
dentro del largo proceso de evolución de dichos crímenes en el derecho internacional. Bueno, respecto al siguiente de los puntos, y para que ya llevo casi 20 minutos, para no aburrirlos, me referiría a ese punto de afirmación. La lucha contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional, tanto por parte de la comunidad internacional de Estados en su conjunto como por parte de los Estados en lo individual, ha tenido como resultado el establecimiento de una serie de mecanismos jurisdiccionales que, de forma paralela a la justicia penal internacional de carácter permanente, representada por el Estatuto de Roma, han pretendido materializar la responsabilidad penal internacional del individuo bajo un sistema mixto o híbrido en estas primeras décadas del siglo XXI. En ocasiones es el propio Estado el que pide ayuda al Secretario General de las Naciones Unidas para estructurar un sistema judicial efectivo, como sucedió en el caso de Sierra Leona. En otras ocasiones son las Naciones Unidas quienes adquieren la administración transitoria de un territorio y se encargan de reconstruir la organización y funcionamiento de la justicia, como el caso de Timor Oriental o Timor-Leste, asumiendo la misión de asegurar que los procesos contra los acusados se lleven a cabo de acuerdo con derechos procesales fundamentales del reo, como en Camboya, incorporando los tribunales nacionales jueces y fiscales internacionales que velan por el cumplimiento de esos principios. Y de este modo la internacionalización del sistema judicial en crisis se hace de manera consensuada entre las Naciones Unidas y el organismo gubernamental del territorio en cuestión. Dentro de esta variada categoría, cabría diferenciar entre los tribunales híbridos o mixtos y los tribunales internacionalizados. Los primeros gozan de personalidad jurídica e independencia institucional y no forman parte del ordenamiento nacional, mientras que los segundos se enmarcan en el ordenamiento nacional, pero no siempre tienen personalidad jurídica. Un ejemplo del primer tipo sería la Corte Especial para Sierra Leona, mientras que las salas extraordinarias de las Cortes de Camboya pertenecerían a la segunda categoría. Esta nueva forma de hacer justicia resulta particularmente atractiva, principalmente por su menor costo en comparación con los tribunales penales internacionales ad hoc y por la constructiva herencia que ésta deja en el país en el que interviene, incorporando un alto valor agregado a la estructura nacional existente, muchas veces precaria, pues hablamos de países que por lo general son institucionalmente frágiles. La mayor parte de ellos son sociedades post-conflicto armado. Bueno, referirme a la labor de estos tribunales, particularmente en el caso del Tribunal Especial para Sierra Leona, los paneles especiales del Tribunal del Distrito de Dili y las salas de Camboya, hemos podido comprobar que los estatutos de estos instrumentos institucionales mixtos o híbridos habrían ayudado a afirmar la categoría jurídica de los crímenes de lesa humanidad dentro del derecho internacional contemporáneo. De ahí que nos refiramos a ellos como el punto de afirmación. Y por último, el punto de involución. Porque la barbarie que la tipificación de los crímenes contra la humanidad ha pretendido combatir a lo largo de estos años no ha cesado en pleno siglo XXI. Actualmente es posible identificar una serie de acontecimientos suscitados en determinadas regiones del mundo que, dada su gravedad, serían susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. En el marco de estas situaciones, se han cometido crímenes que han tenido altos costes de vidas humanas, pero que lamentablemente se encontrarían en el extrarradio de la justicia penal internacional. La Corte Penal Internacional, como es sabido, atraviesa por una severa crisis, en el marco de la cual se le ha criticado, con razón, de que su trabajo se haya focalizado eminentemente en el continente africano. Algunos Estados miembros del Estatuto de Roma han denunciado dicho tratado y algunos otros se niegan a cooperar con la propia Corte para detener y entregar a algunas personas respecto a las cuales pesan órdenes internacionales de detención emitidas por dicha institución. En el marco de esta crisis, parecen existir determinadas situaciones que serían simple y sencillamente invisibles para la Corte Penal Internacional, que recordemos fue constituida como una herramienta fundamental para luchar contra la impunidad en el ámbito internacional y llevar justicia a las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Como hemos visto en algunos de los casos o en algunas de las situaciones que de forma particularizada se analizan dentro del capítulo 6 de esta obra.
Estamos hablando de la situación de Myanmar y los rohingyas. Es un caso de limpieza étnica y represión. El caso también de Venezuela, la represión de los opositores al régimen chavista. El caso también sangrante de Palestina. Pongo ahí la crónica de una injusticia anunciada. Y algunas otras situaciones. Incluso un paso más allá del extrarradio de la justicia internacional, se encontrarían algunos otros episodios identificados en el último capítulo de este libro, por ejemplo, los abusos cometidos contra los uigures por parte del gobierno chino, el exterminio de los yazidíes en Irak a manos del Daesh, o la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, que se habrían suscitado tanto en el transcurso de un conflicto armado como en tiempo de paz, y en principio pues no existiría ningún impedimento para la Corte Penal Internacional pudiese intervenir, pero desafortunadamente no ha sido así, implicando naturalmente esto el punto de involución. Esta situación vendría a poner de manifiesto precisamente como el subtítulo del libro, los avances y retrocesos que se han experimentado en el ámbito de la justicia penal internacional en pleno siglo XXI. En efecto, aún queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la justicia penal internacional para que los buenos deseos que llevaron al establecimiento del primer Tribunal Penal Internacional permanente en la historia de la humanidad sean una realidad. Y es que en esta materia, como en muchas otras, no debemos dar nada, nunca, nada por sentado. La lucha contra la impunidad de los crímenes más graves que se siguen cometiendo actualmente constituye una batalla que se tiene que librar todos los días, durante toda la vida, me atrevería a decir. Y lamentablemente, el ejemplo que tenemos actualmente del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pues lo ha venido a poner de manifiesto. En ese conflicto armado se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Incluso se ha, digamos, tergiversado, ¿no?, estos tipos penales en una situación surrealista en la que el propio Estado agresor, Rusia, acusa a Ucrania de estar cometiendo crímenes de una envergadura, digamos, de la que se ha llegado a hablar incluso de genocidio. O sea, es increíble, ¿no?, la tergiversación y la manipulación y utilización política precisamente de este tipo de cuestiones que se está banalizando. No podemos dejar nunca de tener en cuenta que todos estos tipos que tipifican conductas horrendas son el resultado de una serie de acontecimientos que ha tenido que padecer la humanidad en su conjunto, ¿no? No solo el holocausto del pueblo judío, que de por sí fue evidentemente la negación más absoluta de la humanidad, ¿no?, de estas personas, sino también, por ejemplo, el exterminio del pueblo armenio en el marco, ¿no?, o dentro del Imperio Otomano. Quisiera también aprovechar estos minutos para hacer una recomendación de un libro que llegó a mis manos hace casi 3 años y que desde el mismísimo momento que empecé a leerlo no pude parar, no pude dejar de leer hasta que lo terminé. Este es un libro escrito por el profesor Philip Sands. Philip Sands es profesor de la University College London y él ha llevado varios casos ante la justicia internacional. Él ha hecho un trabajo a caballo entre la investigación jurídica, histórica y una especie de novela, porque cuenta la historia de su abuelo, judío desplazado. Esta obra se llama Calle Este-Oeste y se vende en México. Se la recomiendo siempre a todo el mundo. De verdad, es una obra impactante. Y de hecho, la lectura hace casi 3 años de esa obra está también en el fondo, digamos, en la base de que yo decidiera escribir esta obra, ¿no?, para ubicar en este contexto histórico el proceso de evolución que este tipo penal ha experimentado en el ámbito internacional, con crímenes de lesa humanidad, pero también Philip Sands nos habla de la historia, de la codificación y, digamos, del desarrollo del crimen, ¿no?, el crimen de crímenes, el crimen de genocidio, ¿vale?,
crimen de genocidio, cuya figura, digamos, intelectual que está detrás de este tipo es Raphael Lemkin, ¿vale? Y hace referencia también a la historia de Raphael Lemkin, hace referencia a la historia de Sir Hertz Lauterpacht, que está detrás de la postulación de estos crímenes contra la humanidad. Bueno, no me voy a pasar del tiempo, llevo ya más de media hora hablando, y pues nada, quiero agradecer a todos por la atención que me han prestado, y ahora, si lo consideran conveniente, pues estableceremos un diálogo, ¿no?, con los presentadores. Muchísimas gracias por su atención y disculpen que me haya pasado un poco el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Primero, felicitarlo por esta obra. Segundo, no sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo más. Sí, solamente pues quiero responder aquí una pregunta que por ahí hacen de si la obra ya está a la venta. Yo creo que en los próximos días podrá estar a la venta y habrá la oportunidad pues ya de leer con más detalle esto que nosotros hemos comentado. Estoy seguro que pues el lector encontrará temas muy interesantes y de actualidad porque el doctor hace gala de un montón de información que nos lleva a repasar gran parte de la historia y a recordar, ¿no?, de alguna forma cómo es que el derecho internacional puede llegar a insertarse en el ámbito del derecho mexicano, como ya lo dijo el doctor Carreón, a partir de esta reforma que tenemos de 10 de junio de 2011, pues ha permeado tremendamente en el derecho internacional, y el derecho internacional es un derecho vivo, no es un derecho que no importe o que no signifique nada al día de hoy, y sobre todo para los abogados. Necesitamos estudiar más derecho internacional y esa sería, pues por ello, la recomendación de que lean esta obra, que la revisen, que reflexionen en torno a lo que el día de hoy estamos platicando. Gracias. Muchas gracias. Yo, de hecho, no fue mencionado y don César es muy noble para no decirlo, pero que él esté en España trabajando estos temas, pues se incrusta dentro de una tradición importante de estudiosos, porque hay que recordar, o al menos así lo refieren, que en España surgen las primeras posiciones del derecho internacional, sobre todo con la obra de Francisco Suárez, ¿no? Y sobre todo el tema del derecho internacional. Entonces, él se inscribe, pero yo sí quería hacerle una pregunta a don César muy particular, y creo que a veces sale un poco de los esquemas, de las presentaciones, pero para ti, ¿qué fue lo más difícil, César, para llevar a cabo esta obra? ¿Cuál fue tu principal dificultad? Bueno, la verdad es que yo abordé esta obra con mucha avidez de investigar, de leer, de encontrar, de definir. Animado, les contaba, por aquel verano que tuve el privilegio de haber leído la obra de Philippe Sands. Philippe Sands, fíjense ustedes, es un relativamente joven abogado que ha tenido una trayectoria muy importante en el ámbito internacional, ha llevado algunos asuntos que a todos nos suenan, por ejemplo, cuando los Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, se dedica a secuestrar a personas por todo el mundo, obviamente privándoles de los derechos más elementales, secuestrados realmente, ¿no?, que fueron después ubicados en un lugar estratégicamente situado fuera, digamos, supuestamente del amparo del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a la base naval militar de la bahía de Guantánamo en Cuba, que los Estados Unidos a la malagueña se acabaron. Y déjenme hacer esta precisión de a la malagueña, que no tiene nada que ver con la gente de Málaga, porque nos están escuchando gente en España y van a decir, es que ¿por qué se refiere a los malagueños? No, en México decimos a la malagueña para decir a la mala, o sea, a la mala. A la mala se quedaron con la bahía de Guantánamo, entonces ubicaron a estas personas ahí en un limbo jurídico durante muchísimo tiempo. La comunidad internacional se movilizó, sobre todo la opinión pública, la sociedad civil, y Philippe Sands fue uno de los que dieron un impulso a que se conociera todo este tipo de atrocidades cometidas por el gobierno de los Estados Unidos. Luego él
ha tenido pues una sensibilidad muy especial, lo pude comprender, ¿no? Con la obra de Calle Este-Oeste, por la propia historia del holocausto del pueblo judío, porque él es judío, la historia de su abuelo, que la historia de su abuelo vivió en un pueblo, fíjate, un pequeño pueblo de lo que ahora es Ucrania, que además a mí me ha dado muchísima tristeza en estos días, porque el ejército ruso ha despedazado ya este pueblo que se llama Lemberg o Leópolis. En Leópolis o en Lemberg nació su abuelo, nació Herz Lauterpacht, que todos los internacionalistas sabemos quién fue Herz Lauterpacht, y además nació ahí Rafael Lemkin. O sea, increíble, esa historia es increíble. Entonces, a mí me animó, y es que este trabajo de Calle Este-Oeste está a caballo entre una investigación, digamos, académica, ¿no? Un trabajo de investigación académica y con el trasfondo, ¿no? De esa historia de su abuelo y de los desplazamientos forzados y de los campos y del holocausto y todo este tipo de cuestiones. Entonces yo abordé este estudio pues muy entusiasmado, ¿no? Con el deseo eso de construir un texto que fuera más didáctico, también pensando para los alumnos, ¿no? Y es un texto que se publica en México y que tiene la intención precisamente de que sirva como apoyo didáctico para los estudiantes, sobre todo para los que están haciendo posgrados y tal, que les pueda servir como de referencia, ¿no? De aglutinar un poco todo este íter, ¿no? Todo este proceso de evolución que se ha experimentado. Incluso hago referencia en algún apartado a la obra de Philip Sands, y es que el asunto de los Rohingyas, que es uno de los asuntos que yo desarrollo en esta obra, es un asunto en el que Philip Sands precisamente participó ante la demanda que interpuso Gambia contra Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia. Ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Y voy a hacer un apunte muy breve y didáctico, o como si estuviera hablando a mis alumnos de Derecho Internacional. La Corte Internacional de Justicia dirime controversias interestatales. La Corte Internacional de Justicia no es un tribunal de derechos humanos, no, es un tribunal que dirime controversias interestatales. Y hay una convención firmada por estados que obliga a los estados, que es la Convención para Prevenir el Genocidio, que el Estado, antigua Birmania, de Myanmar, había violado en perjuicio de una minoría nacional, étnica y religiosa, que son los Rohingyas, que son desplazados, que el gobierno de la antigua Birmania militar los expulsó a Bangladesh y nunca les ha reconocido como minoría nacional, les ha privado de la nacionalidad, los ha privado de todos los derechos, lo está condenando al exterminio. Es un auténtico genocidio, digamos, en toda regla. Y fíjense ustedes que lo interesante de este asunto es que llega a la Corte Internacional de Justicia por una demanda presentada por Gambia. Y van a decir ustedes, ¿y qué vela tenía en el entierro Gambia? ¿Por qué no fue un país directamente, digamos, territorialmente sobre todo, ¿no? Donde se cometieron los crímenes y tal? Pues porque la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio permite, como el genocidio es el crimen de los crímenes, ¿no? Y esa trascendencia que tiene y el impacto, ¿no? Recordemos que estamos hablando de normas imperativas de derecho internacional general, pues cualquier estado, cualquier país que entre su población tenga mínimo un 5% de población, digamos, que pertenezca también, por ejemplo, y que esté vinculada por términos religiosos, por ejemplo, que es el caso de Gambia, a esa minoría nacional y religiosa que se está exterminando, puede presentar una demanda, o sea, tiene legitimación para poder presentar una demanda. Entonces, Gambia, que sabemos todos dónde está Gambia, presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Myanmar. Y Philip Sands es el abogado de Gambia. Entonces yo tuve el enorme privilegio de participar en las audiencias de aquel caso y estar presenciándolo, ¿no? Aquello fue de verdad verdaderamente emocionante, sobre todo porque en aquella comparecencia que hacía el Estado demandado, que fue Myanmar, ¿vale? Fue a través de su, digamos, ministra de Asuntos Exteriores, la primera ministra, que conocida también por todos, que es Aung San Suu Kyi, o Aung San Suu Kyi, que fue Premio Nobel de la Paz. Entonces, vean ustedes lo enredadísimo de esta cuestión, o sea, una ex
Premio Nobel de la Paz, reconocida con mucho prestigio internacional, sentada ahí ante la Corte Internacional de Justicia. No se le juzgaba a ella, se juzgaba al Estado, a Myanmar, antigua Birmania, o sea, una ex Nobel de la Paz defendiendo lo indefendible, ¿no? Defendiendo la comisión de un genocidio y además muy combativa, ¿no? Diciendo que esto era todo un engaño, que ellos no habían cometido nada, que su gobierno, vaya, los trataba muy bien, que ellos eran unos inadaptados, que eran problemáticos, eran terroristas, y tal. O sea, increíble. Y por otro lado, Philippe Sands, ¿no? Representando a Gambia, incluso ahí, en esas audiencias de aquel asunto, el abogado de Myanmar, que también es otro internacionalista muy destacado y renombrado, muy famoso, y es una leyenda viva en derecho internacional, sobre todo penal, William Shabazz. William Shabazz era el abogado, todos hemos estudiado William Shabazz, era el abogado de Myanmar. O sea, otro gran personaje defendiendo lo indefendible, ¿no? Es increíble. Una premio Nobel de la Paz, una leyenda viva del derecho internacional defendiendo lo indefendible. Y la figura, se erige ahí la figura, ¿no? Destacada de Philippe Sands. Y en las audiencias, William Shabazz, el abogado de la demanda, del Estado demandado, hace referencia a la obra de Calle Este Oeste. Increíble. Entonces, imagínense ustedes, aquello fue algo muy emocionante, ¿no? Y todos tenemos ese lado friki, ¿no? Pues a mí me dio por ese lado friki. Fui inmediatamente a buscar la obra, me entusiasmó tanto, yo dije, yo quiero seguir investigando esto. Además, este es un tema que yo venía trabajando ya desde hace mucho tiempo, porque hace 20 años hice un máster en jurisdicción penal internacional y yo trabajé este tema como mi tesis de maestría, ¿no? El nacimiento de la categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad en el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Por eso decía yo que en puridad técnica, crímenes de lesa humanidad como un tipo penal internacional es a partir, ¿no? De la configuración del artículo 6 del estatuto de Nuremberg, con todas sus limitaciones, naturalmente. Dificultades, pues, sinceramente, ahora en la era de Internet y de las nuevas tecnologías y de las bases de datos, pues no tuve casi, ¿no? Dificultades para poder acceder. También una parte se escribió en la pandemia, con lo cual pues tuve tiempo, ¿no? Para pensar y para meditar y también pues me ayudó mucho la biblioteca del Palacio de la Paz de La Haya, que tiene unos fondos ingentes de materiales, ¿no? Y nada, yo de hecho lo abordé con mucha alegría, ¿no? Entonces, ¿no? Yo en realidad no sentí que me haya costado tanto. Las dificultades pues las fui, digamos, matizando, ¿no? Bien aprovechado ese tiempo, yo lo comentaba hace poco con unos colegas. Tengo alumnos que acabaron su licenciatura en diciembre de 2019 y tuvieron toda una pandemia y no hicieron nada, ¿no? La tesis no la llevaron a cabo, pero bueno, este es un producto. La pandemia también es un producto pandémico. Es un producto pandémico. La pandemia también dejó cosas buenas. Bueno, pues yo solamente también quiero agradecer los saludos que nos mandan por ahí, por las redes sociales. Algunos alumnos veo y grandes amigos, Luis Ernesto Orozco, qué gusto que puedas contactar por este medio. Leider Reza, alumno del posgrado y también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, muchos alumnos que el día de hoy nos acompañan. Agradezco mucho la presencia y participación de ustedes. Jacobo, también un gusto. Gracias a todos por el día de hoy acompañarnos. Bueno, yo no puedo ver a la gente que está conectada en redes, pero bueno, a todos los amigos, de verdad, un saludo muy cordial. Y precisamente con Jacobo Domínguez Houdini estaba hablando antes de entrar al aire esta mañana y me recordaba que el primer director general del INACIPE fue un ilustre veracruzano, Porte Petit Candauda. Sí, veracruzano, paisano de la patria chica también, un orgullo, que junto a don Sergio pues le dieron un impulso a este instituto que ahora mismo pues es un referente, ¿no? En el país de excelencia de investigación y que tiene una proyección en toda Latinoamérica, ha trascendido las fronteras de nuestro país, ¿no? Y grandes nombres que han pasado por el INACIPE, una institución de verdad, de estas instituciones pues que hay que cuidar, ¿no?
cuidar porque eso es un referente de la investigación en nuestro país. Y nada, por mi parte, muy agradecido. Es un enorme privilegio, de verdad, contar con tan distinguidos colegas, ¿no?, que han hecho el favor de leer, ¿no?, esta obra para hacer el comentario. A Dulce también por la moderación. Muchísimas gracias. Y pues yo encantado les digo, de volver al INACYPE, aunque sea de forma virtual. Espero volver pronto de forma presencial. Además, aquellos rumbos son de verdad muy bonitos. A mí me gusta mucho aquello. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctora Elba, doctor Jorge y por supuesto doctor César. De nuevo, felicidades por esta obra. Esperamos verlo pronto por acá por el INACYPE. Y pues darle las gracias a todas a las personas que estuvieron con nosotros en este evento e invitarlos a adquirir la obra del doctor. Que tengan excelente tarde y sigan pendientes de los próximos eventos del INACYPE. Hasta luego.